país, se ha hablado de modificaciones que se deben dar en el Estado de Guatemala y a los distintos entes. Ante esto, ha surgido las reformas al Estado y las reformas que necesita la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Y es por ello que tenemos hoy como invitado a Freddy Gómez, quien es consultor independiente en políticas públicas. Muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias a las 7 a.m. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Señor Freddy, mucho se habla de la reforma al Estado, pero todo el mundo acá con estos casos de corrupción que ha develado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Fiscalía General, uno se pregunta, ¿y dónde ha estado todo este tiempo la Contraloría General de Cuentas de la Nación? ¿Qué se debería modificar en la normativa vigente para que haya un trabajo eficiente de este ente encargado de fiscalizar el uso correcto de los fondos del Estado? Muy buenos días de nuevo. Yo diría que hay que diferenciar lo que corresponde a medidas de corto plazo que se pueden hacer ya y que tendrían una rentabilidad social alta, y reformas de mediano y largo plazo que implicarían cambios estructurales en la forma que opera la Contraloría General de Cuentas. Por ejemplo, en el corto plazo, justamente la Contraloría General de Cuentas acaba de rendir su informe de liquidación del presupuesto al Congreso de la República, lo acaba de trasladar, y será el Congreso el que decida aprobar la forma en que se hicieron las auditorías y que se materializan en ese informe, o improbarlo. Entonces ahí juega un papel muy importante el Congreso. Cabe recordar que los funcionarios públicos y los que hemos hecho gestión pública por muchos años, vemos con un poco de inquietud cómo a través de los años los hallazgos se hacen a funcionarios de mediano rango y por unas multas elevadas, en tanto los hallazgos recientes de corrupción no se manifiesta ningún hallazgo. Entonces eso es paradójico y sin duda en el corto plazo necesitará una atención especial. ¿Y se puede reformar la Contraloría General de Cuentas sin modificar la Constitución Política del país? Se puede reformar en tanto que importa mucho el enfoque de la Contraloría General de Cuentas. Tenemos una Contraloría que viene trabajando con un modelo de hace 50 años basado especialmente en la glosa, que es revisar documentos, revisar procedimientos y hacer hallazgos sobre cosas tan simples como no anexar un documento. El cambio de enfoque se puede hacer sin necesidad de entrar a reformar la Constitución, desde luego, y eso implicaría modificar y modernizar la forma en que se hace los hallazgos y las auditorías, como he mencionado. Ahora bien, hay que decirle también a nuestra audiencia que, por ejemplo, en el caso de las entidades del Estado, hay oficinas permanentes de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, en esas oficinas verificando precisamente que los recursos se ejecuten de forma correcta. Sin embargo, o sea, pareciera que solo cuando los casos estallan en los periódicos y en los medios de comunicación, la Contraloría, sí es cierto, o sea, ¿qué hacen estas oficinas entonces? Cabe recordar que más o menos estaremos en un funcionariado público de alrededor de 300,000 personas, y que la Contraloría delega en cada una, como muy bien has dicho, pequeños grupos que van un año entero a auditar y acompañar a las instituciones. ¿Qué se hace? Pues pasan literalmente contando las costillas durante todo un año. Y ahí está lo paradójico, porque se está el enfoque afincado en casos quizá administrativos irrelevantes, en tanto han estallado casos tan importantes que a claras luces el pueblo los conoce y eran de voz pública, pero no se hacía nada. Ahí es donde cabe un punto que hay que recordar, que un experto internacional mencionaba que los aparatos clandestinos en sí ocupan varias esferas, y si bien es cierto hay excelentes trabajadores en la Contraloría, no debe uno de dejar de pensar que parte de estos cuerpos clandestinos están enquistados también en Contraloría. Entonces sí se debe de pensar la trascendencia de analizar los colaboradores en toda la red, también en otros órganos de control. Como sabemos, pues la Contraloría ejerce un papel primordial como órgano de control del Estado, y es un tiempo posible para hacer reformas y plantearlas.
Justo usted estaba mencionando, ejerce un papel primordial, pero según información, bueno, o el sentir que nos está trasladando muchos televidentes en este momento, es que consideran a la Contraloría General de Cuentas como el gran ausente que ha permitido el crecimiento de un Estado mercantilista y también la cooptación del mismo por los 4 negocios del narco, que es el contrabando, la construcción de medicamentos, entre otras cosas. Pero en este momento, que ya se está hablando de una posible modificación, que se espera una modificación, ¿cómo podrían llegarse a dar las mismas? ¿En qué orden debería de darse estas modificaciones a la Contraloría General de Cuentas? ¿Y cómo hacer para que no se queden solo en papel, sino que llegue a darse en concreto, en esencia, en esta institución? Principalmente hay que recordar que todo el funcionariado público tiene responsabilidad pública, es decir, debe de realizar sus acciones a la luz de la Contraloría General de Cuentas. Si la Contraloría o cualquier ente no está cumpliendo sus actividades, lo que corresponde es pensar en el incumplimiento de deberes. Es decir, que también un funcionario público puede ser, de cierto modo, demandado o enjuiciado por no hacer que las instituciones que coordine responden a sus propios fines. Es decir, concretamente, si está dejando pasar los goles, como dicen por ahí, pues claro, tocará la penalidad que corresponde. Ningún funcionario superior a la ley ni a la Constitución, incluyendo la Contraloría General de Cuentas. Ahora bien, si uno empieza a revisar la historia reciente del país, de verdad que más que cólera también da medio risa. 2 excontralores presos por casos de corrupción. ¿Cómo evitar que la cabeza tampoco, o sea, se vea involucrada en esto? Y 2, ¿cómo evitar también que se nombren contralores afines al partido o al gobierno que está presente? Porque esa es una gran crítica que se coloca muchas veces al contralor, y los contralores pareciera que se hacen de la vista gorda o no quieren. O sea, ¿cómo realmente modificar la ley para evitar eso? Yo creo que lo que hay que transitar es otro camino, si me lo permiten, porque debemos recordar que hace apenas año y medio se reformó la normativa de la Contraloría General de Cuentas y se establecieron incluso nuevas penalidades para quienes incumplían un procedimiento a criterio de la Contraloría. Se esperaba que esos aumentos desproporcionados de penalidades iban a causar menos corrupción, como podría pensarse en cualquier esfera criminal, por usar una exageración. Sin embargo, ha pasado que no se han logrado estos resultados y tienen que ver con que necesitamos cambiar el enfoque. Las leyes en sí mismas no desincentivan a los actores a la corrupción. Son, entre otros factores, la permanencia constante, por ejemplo, en este caso, de una ciudadanía que está activa y verificando. Pongo el caso específico de las penalidades y las rebajas que establece la Contraloría General de Cuentas. A la fecha no hay una normativa de cómo se establecen y por lo cual son discrecionales. Algunos analistas decían que en esta suerte de organización criminal se organizaba el Estado para castigar a los buenos y para favorecer a los malos. Cuando existe esa discrecionalidad, esos son los instrumentos con los que se favorecen a ciertos sectores. Entonces, hay medidas que se pueden hacer ya de transparencia en Contraloría y en general en otras instituciones públicas. Pero hablando de estas medidas que se podrían llevar a cabo, parte del trabajo que está realizando la CICIG en Guatemala es disminuir los niveles de corrupción, o ese es el objetivo, trabajar directamente con el Ministerio Público. ¿Usted consideraría que sería necesario, como parte de estas medidas que usted estaba hablando que hay que realizar dentro de la Contraloría, que intervenga la CICIG, que la CICIG llegue a fortalecer la Contraloría General de Cuentas? Sí, pero no por esa vía. Sí es necesario fortalecer y desarrollar y replantear Contraloría y otros organismos públicos, pero CICIG tiene como mandato específico la lucha contra cuerpos clandestinos, contra SIACs. Entonces, si en la investigación se determina que hay colaboraciones de Contraloría o de cualquier institución, es CICIG la obligada a investigarlos, obviamente en coordinación con los demás entes de investigación. Eso no quiere decir
que urja y que se demande por parte de la población incluso reformas inmediatas para una Contraloría y para instituciones más efectivas. Hay que pensar que tenemos que llevarlo en paralelo y aquí juega un papel sí, juega un papel el MMP, pero ahora está jugando un papel súper importante la población. Recordemos que en los esquemas antiguos la rendición de cuentas se hacía a través de estos instrumentos, de presentar informes. Estamos en un modelo donde la población está en lo más avanzado de la fiscalización ciudadana, pidiendo cosas. Realmente la ciudadanía, como ciudadanos, no nos interesa cómo lo hagan. Para eso es que tienen la obligación de replantear una gestión moderna de sus instituciones. Ahora bien, dejemos a un lado el tema de la institución en sí y hablemos, por ejemplo, de esta demanda ciudadana que también por estos días se ha levantado mucho. El tema de que los funcionarios públicos o quienes pretenden llegar al poder político ventilen cuál es su patrimonio. Esto se lo digo en días recientes. La agencia de noticias Reuters da a conocer que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, declaró una propiedad como una herencia y resulta que no era una herencia. Él había adquirido, la había comprado y había declarado bajo un precio de risa. ¿Cómo evitar? Porque esos casos que se dan en México se dan acá. ¿Cómo evitar que quien llega al poder realmente la ley de probidad le permite ahí hacer una de triquiñuelas para engañar a la población? Hace años, pues tuve la oportunidad de estar en un país avanzado viendo cómo funcionaba el sector público y lo que uno se da cuenta que pasaba en esos países desarrollados pasa en Guatemala. Hay una cantidad importante de ciudadanos que pueden aspirar a puestos públicos de forma competitiva. Esto que lo traigo a colación porque lo que está funcionando, como muy bien decías, era un estado clientelar de amiguetes, donde los amigos son los que se benefician. Debemos de pensar, y creo que es la demanda, un estado moderno, donde puedan competir las personas, donde trabajar y nuevamente darle dignidad al funcionariado público sea el principal motivo para trabajar. Y estas demandas causan justamente con que la demanda ciudadana de que no quiere ver ya funcionarios públicos improvisados, y que es obviamente, si tenemos funcionarios públicos de muy baja productividad, no van exactamente que se diga a prestar un servicio público, sino que van para otros fines. Entonces, tenemos que entrarle por varios lados a estas reformas y pensar que es posible regresar la dignidad a los funcionarios públicos, pensar que no debemos de regresar a aquellos pasados donde llegan actores a dirigir organizaciones públicas que no tienen conocimiento de casi el funcionamiento del sector público y se llega por puros compadrazgos, y eso lo que va a permitir es reforzar desde abajo al funcionario público. Como decía al inicio, hay cerca de 300,000 personas trabajando y no puede ser que por 50 casos o más ya se talde como que esto es una burocracia y como que nada funciona y que van al sector público, y eso es un daño permanente que se le está haciendo al país, del daño de que pocos causan una imagen muy mala para funcionarios públicos que están desarrollando sus actividades con el mejor de los ánimos, y creo que rescatarlo es una de las prioridades. Para usted, Freddy Gómez, si en este momento tiene que proponer cuáles son los cambios esenciales que se deberían de realizar en este momento de la Contraloría General de Cuentas, ¿cuáles serían? Extrañamente que Contraloría adopte un enfoque de información a los ciudadanos de cómo hace lo que tiene que hacer. Inicialmente debe de informar plenamente los criterios que hace para decidir las multas, las rebajas, los criterios de cómo se revisan. Creo que una reforma importante está hoy en día en el Congreso, donde la Constitución manda que si no se aprueba la liquidación del presupuesto, debe de regresar a investigarse las acciones del año pasado. Y en un informe donde no consten estos casos que toda la gente conoce y que pareciera que la Contraloría no les hizo caso, parecería que no es un informe muy creíble, ¿verdad? Entonces ahí hay dos espacios inmediatos con los que se puede hacer, y no hay que perder de vista cómo se deben instrumentalizar las reformas, y ahí quisiera regresar a retomar que se está hablando de muchas reformas, pero desde fuera del Estado. Es como ir
querer reformar el Estado, pero por algunos que están fuera del Estado. Creo que en el sector público hay excelentes profesionales que pueden dar luces de cómo reformar el Estado a través ya de muchos años y que han estado esperando oportunidades para plantear las reformas. Creo que el caso del CE es muy ilustrativo de cómo las reformas pueden venir desde adentro, gozar de cierta credibilidad, contrario a propuestas que ya habían sido manoseadas de la reforma de partidos políticos. Solo brevemente quisiera preguntarle qué opina usted de todos estos fideicomisos. No hay a ciencia cierta un dato exacto de cuántos fideicomisos ni en qué banco los maneja el Estado. Un ejemplo de ello es la Municipalidad Capitalina. El señor Arzú no permite que la ciudadanía entre a conocer fideicomisos de cuántos montos, cuántos hay. ¿Cómo quitar esto? Mira, realmente fideicomisos es una figura de muchas que se han ensayado bajo el ánimo de agilizar la ejecución de los presupuestos y de los recursos. Lo que hay que activar nuevamente es la demanda en general, tanto de medios, de ciudadanos, para conocer cómo se utilizan estos recursos. Si se lograra completar la tendencia que hay de no más fideicomisos, es decir, no crear nuevos, va a aparecer otra figura, porque el que está pensando en cómo diseña un mecanismo de escaparse, lo está pensando día y noche, y ahí es donde el llamado debe ser a estar permanentemente a la luz, enfocando estos instrumentos. Recuérdense, anteriormente, pues ahora no solo están los fideicomisos, las compras por excepción, y luego vendrán otras modalidades, de las cuales lo que se quiere es saltarse, como dicen, las trancas, y no seguir los procedimientos que se ven. Sin lugar a dudas hay unos factores importantes, como que el ejecutar realmente es complicado. Necesitamos también modernizar el Estado. Mientras no hagamos expedita la función, siempre va a haber alguien que quiera ver cómo lo acelera. Muchísimas gracias, Freddy, por acompañarnos hoy en Noticias a las 7 a.m. Nos hemos quedado sin tiempo, pero le agradecemos muchísimo. Este tema da para mucho más, pero llegó el momento de saludar a nuestra compañera Reni Bake, que nos tiene información económica. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su cápsula económica. En días pasados fue noticia que la agencia de